Para ello, para mí es muy importante hablarles sobre la espectrofotometría. Si hemos visto que es una técnica para poder identificar el principio activo, para poder aislar y separar el principio activo que tiene una actividad farmacoterapéutica, esa técnica espectrofotométrica hasta ahora en la actualidad se sigue utilizando. ¿Por qué? Como bien yo les dije, esta técnica espectrofotométrica ayuda a ver el grado de absorbancia de un principio activo, ¿no? Hemos visto que pasamos por unas celdas, lo vamos a ver más adelante en la presentación, jóvenes, ya hemos visto que por una celda de cuarzo pasamos un haz de luz, ¿no? Y ese principio activo va a absorber. A eso se le llama medición de la absorbancia, ¿no? ¿Cuánto va a absorber ese principio activo de ese haz de luz y cuánto va a permitir pasar? Y este espectrofotómetro se basa justamente en eso. ¿Y qué nos dice? Muchos métodos establecidos en las farmacopeas se basan en el empleo de métodos espectrofotométricos, especialmente la espectrofotometría UV-Vis. ¿Qué significa UV-Vis? Significa espectrofometría ultravioleta visible para la determinación de principios activos en preparados farmacéuticos. Estos métodos se basan en la medida de la absorbancia y relación con la concentración del compuesto a través de un procedimiento de calibración. Generalmente estos métodos carecen de interferencias debido a los excipientes, conservantes, colorantes, etcétera, existentes en las formulaciones farmacéuticas. ¿Ya? Si hacemos un hincapié a todo lo que nos dice este párrafo, hablamos, y me pueden decir ustedes, profesor, pero ahí nos habla acerca de los preparados o de las fórmulas farmacéuticas. No nos habla netamente sobre los principios activos. Muy bien, pero dentro de las formas farmacéuticas, ¿qué contienen? No contienen principios activos, no contienen drogas, ¿no es cierto? El ibuprofeno, su principio activo es ibuprofeno. Del panadol es el paracetamol, ¿no? Esos son principios activos de fórmulas farmacéuticas. ¿Y esas acaso, cuando ustedes leen un jarabe de 250 miligramos, acaso quiere decir que solamente tiene amoxicilina ese jarabe? No, tiene también conservantes, tiene también excipientes, tiene en muchos casos edulcorantes, ¿no? Y cuando nosotros queremos analizar ya a ese principio activo, cuán puro se encuentra en esa forma farmacéutica, obviamente que esos conservantes, esos colorantes, esos edulcorantes, van a poder interactuar con el principio activo, impidiendo que se pueda denotar la absorbancia que pueda tener este principio activo. Pero con esta técnica no. Con la técnica de espectrofotometría no, porque este principio activo absorbe, ¿ya? Como tal, absorbe la luz que se va a emitir en este espectrofotómetro. ¿Sí? Y muy bien, y presten atención a lo que dice acá. Por ejemplo, un espectrofotómetro es un instrumento usado en el análisis químico que sirve para medir, en función de longitud de onda, la relación entre valores de una misma magnitud fotométrica relativos a dos haces, radiones y la concentración de reacciones químicas que se miden en una muestra. Para ser más claros, profesor, ¿qué es lo que vamos a pasar por esa celda de cuarzo? Vamos a pasar un haz de luz, ¿no es cierto? Ese haz de luz que vamos a pasar por este principio activo, como les expliqué, va a pasar este haz de luz UV, bis, UV ultravioleta visible, y acá en mi celda de cuarzo, ¿ya? Va a absorber una cierta cantidad de esa luz que se está emitiendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a proyectar? La diferencia, el restante. En mi celda de cuarzo se va a quedar cierto. Y esa cantidad y esa concentración que se va a medir en esa celda de cuarzo sale netamente en mi espectrofotómetro. Entonces, todo ello, jóvenes, tiene su relación. ¿En qué sentido, profesor? Si yo tengo un principio activo que tiene una absorbancia, por decirle, de 250 nanómetros, ¿ya? Eso quiere decir que yo tengo que calibrar mi espectrofotómetro en ese rango, entre 200 y 270 o 280. Normalmente las absorbancias se miden, jóvenes, en un rango de 250 a 300, 350, 370, 380, máximo 400, ¿ya? Porque se nota que en ese rango de absorbancias aparece la concentración del principio activo al cual yo estoy identificando.
¿Ya? Ahora, miren, también se utiliza en laboratorios de química para la cuantificación de sustancias y de microorganismos. O sea, no solamente la espectrofotometría es una técnica que se utiliza para la identificación y la cuantificación de principios activos, sino también de microorganismos y de otro tipo de sustancias que se puedan analizar. Por ejemplo, en los pesticidas se quiere analizar un X componente. ¿Lo podemos hacer con el espectrofotómetro? Sí, lo podemos hacer con el espectrofotómetro. ¿Listo? Ahora, ese instrumento tiene la capacidad de proyectar un haz de luz monocromática a través de una muestra, como lo hemos visto, y medir la cantidad de luz que es absorbida por dicha sustancia. Esto permite al operador realizar los dos siguientes funciones o dos funciones principales. Dar información sobre la naturaleza de la sustancia en la muestra y indicar indirectamente qué cantidad de la sustancia que nos interesa está presente en la muestra. Cuantificación, profesor, de la cantidad de muestra que se encuentra ahí, sí. Y también la va a poder identificar. Ahora me preguntarán, pero profesor, ¿cómo es un espectrofotómetro? ¿Cómo puedo saber qué espectrofotómetro es el que se tiene que utilizar? ¿O a qué se denomina este espectrofotómetro? ¿Cuál es ese haz de luz que pasa en esas celdas de cuarzo que usted me está demostrando? Sí, miren, por ejemplo, en la pantalla en el lado izquierdo ustedes pueden ver este espectrofotómetro. Este es un espectrofotómetro clásico de mano. De mano porque es pequeño y a la vez es muy portátil para poderlo llevar. Pero en las industrias no utilizan uno así. Por más alta que sea la tecnología, un espectrofotómetro ya tiene que tener las características principales. ¿Y cuáles son? Que el haz de luz que pase y las celdas que se manejen tienen que ser altamente o de una calidad. Por ejemplo, las celdas de cuarzo son las que se utilizan para poner esa muestra que nosotros queremos identificar y cuantificar. El cuarzo, ustedes por cultura general saben que el cuarzo no es nada barato. Y esa lámpara de haz de luz que atraviesa, obviamente que tiene que ser también de buena calidad. Porque si tengo un haz de luz que no es de buena calidad, que no emite por mi fotómetro de una buena calidad, la absorbancia que se va a medir no va a ser pues la indicada, no va a ser la adecuada. Y si a eso le incremento que la celda de cuarzo de la cual yo voy a utilizar no es de una alta pureza, peor. Pero ¿por qué, profesor, esa celda de cuarzo tiene que ser tan especial? Porque esa celda de cuarzo va a permitir o va a poder absorber, no tanto la celda, sino la disolución que se encuentra dentro de la celda, va a permitir a ese haz de luz, mediante esa celda de cuarzo, que pueda pasar y cuánto puede absorber. Es como decir, yo tengo un vidrio transparente de, ¿cuánto? 5 milímetros, y tengo un vidrio de 10 milímetros de espesor. ¿En cuál de los vidrios yo me voy a reflejar o yo voy a poder ver, no reflejar, voy a poderme ver lo que se encuentra al frente mío? En la de 5, ¿no es cierto? Porque es más delgada. Al ser más delgada, voy a poder ver quién se encuentra delante de ese vidrio o delante mío. En cambio, en un vidrio de 10 milímetros es un ejemplo, ¿sí? Yo solamente estoy viendo por el grosor y por el tipo de vidrio, ¿sí? Entonces, en un grosor de 10 milímetros, no voy a poder ver o no voy a poder visualizar quién se encuentra delante mío. Entonces, lo mismo sucede en estas celdas de cuarzo. El cuarzo es muy puro, por ende va a dejar permitir pasar específicamente los rayos de luz. Y la sustancia que yo estoy analizando va a poder absorber la cantidad que necesita, ¿sí? En este espectrofotómetro de acá, ¿sí? Ustedes ven esa parte de acá, es el haz de luz. Ese haz de luz, y acá en esas canaletas que ustedes ven, se encuentran que las celdas de cuarzo. Más adelante creo que tengo una imagen. Acá está. Esa de acá. Ya, este espectrofotómetro, ve, acá tiene la positura de las celdas de cuarzo. Como esos canales que hemos visto acá. Estos canales para celdas de cuarzo. En este espectrofotómetro se tiene, pero acá. En medio.
Entonces, ahí, en ese espacio, yo coloco mi celda de cuarzo con mi disolución correspondiente. Cierro, porque eso se tiene que cerrar, ¿ya? Esta compuerta que está acá, esta de acá, se tiene que cerrar. Esto se pega y esta compuerta de acá automáticamente jala, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos midiendo con un haz de luz, tiene que ser en una zona oscura. Porque si yo lo dejo abierto, toda la interferencia que va a haber en la atmósfera, ya sea por la luz artificial o por la luz ultravioleta o por la luz artificial y natural, va a interferir con mi muestra. Entonces, por ende, también esa zona de acá tiene que ser netamente oscura o cerrada, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me dice mi presentación? Partes de un espectrofotómetro. Por ejemplo, el espectrofotómetro en general consta de dos dispositivos, un espectrómetro y un fómetro. El espectrómetro es un dispositivo que produce y dispersa y mide la luz. Y el fotómetro tiene un detector fotoeléctrico que mide la intensidad de la luz. Uno mide la intensidad de la luz y la otra mide este, cuánto de luz es lo que se produce, ¿sí? Ahora, decimos que un espectrómetro produce un rango deseado de longitud de onda, de luz. Un colimador o lente transmite un haz recto de luz, fotones, que pasa a través de un monocromador, que es un prisma, para dividirlo en varias componentes de longitudes de onda o espectros. Entonces, un selector de longitud de onda o ranura transmite solo las longitudes de onda deseadas. ¿Qué me quiere decir todo ese trabalenguas, profesor? ¿Ya? Este espectrómetro ya produce un rango deseado de longitud de onda de luz, que es un colimador o es un lente, ¿sí? Ahora, yo les he dicho la técnica clásica, que es que se pasa un haz de luz. Este haz de luz que va a salir de un lente, que es un rayos de luz ultravioleta visibles, ya van a salir ya dirigidos hacia un prisma, donde se va a dividir todo el haz de luz, ya, y ese haz de luz que se divide, ya, va a pasar por mis celdas de cuarzo o va a pasar en mi celda de cuarzo y va a poder absorber mi muestra. Un prisma, ¿qué es lo que hace? Un prisma es lo que divide la luz en varios rangos, en varias direcciones, ¿no? Y la cantidad que va a absorber mi muestra va a darme una imagen o va a brindarme este, un rango o una concentración de mi principio activo al cual yo estoy identificando. ¿Listo? Ahora, un fotómetro. Después que el rango deseado de longitud de onda de luz pasa a través de una solución muestra en la cubeta, el fotómetro detecta la cantidad de fotones que se absorbe y luego envía una señal a un galvanómetro o una pantalla digital. ¿Cuánto de luz es lo que está absorbiendo mi muestra? Y eso es lo que mando como información a mi pantalla para que se pueda visualizar, para que se pueda imprimir. Eso es justamente lo que se nota acá. Por ejemplo, miren, vamos a ponernos por acá. Dice, tenemos un monocromador, tenemos la fuente de la fuente UV, tenemos el espejo o el prisma y la fuente visible, ¿sí? El espejo, que vendría a ser el prisma, pasa a través de la celda de cuarzo, va a haber una absorbancia de mi sustancia, de ese haz de luz que estamos dejando pasar, y se va a detectar.
Ahora, estas celdas de cuarzo que ustedes ven acá, por eso solamente me habló de una. Está bien. Yo les he hablado solamente de la celda de cuarzo de su muestra, pero es que eso no es así. Y yo les dije de que cuando hago una identificación de un principio activo, lo hago correr siempre con un estándar. Lo hago correr siempre con quién. O lo tengo que identificar, o lo tengo que comparar con la sustancia netamente pura de la cual yo estoy investigando. ¿Y dónde encuentro eso, jóvenes? La semana pasada lo hemos visto. ¿Dónde encuentro esas características de ese principio activo? En las farmacopeas. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuáles son los componentes de un espectrofotómetro? Continuando. Fuente de luz. La luz, la fuente de luz que ilumina la muestra debe cumplir con las siguientes condiciones: estabilidad, direccionabilidad, distribución de energía espectral continua y larga vida. Las fuentes empleadas son una lámpara de wolframio o tungsteno, lámpara de arco de xenón, lámpara de deuterio o lámpara LED, que se utilizan en los laboratorios. Es este haz de luz que aparece. Normalmente lo que siempre se trabaja es con lámparas de wolframio o de tungsteno. ¿Sí? Profesor, ¿qué es el tungsteno? El tungsteno es el oro. ¿Ya? Entonces, lo que hace esta fuente de luz, ¿ya? Es emitir un rango de ondas. De 250, como dijo el profesor, de 250 a 400. Normalmente es donde deben salir las absorbancias. ¿Y qué es una absorbancia? Es la cantidad de luz que absorbe mi principio activo o mi muestra, ¿ya? Para poder identificar qué, qué, ah, ah, qué principio activo, ya como tal, qué principio es el que se encuentra dentro de mi forma farmacéutica, ¿ya? Profesor, acá siempre hemos estado hablando acerca de plantas y de todo ello. Perfecto, siempre lo hemos nombrado. Se supone que, como les dije, ese principio activo, esa planta tiene un principio activo, ¿no? ¿Cómo lo puedo extraer? Con las técnicas que hemos visto: maceración, destilación, percolación, ¿no? Trituración, ¿no? Extraigo una muestra de esa planta que yo voy a investigar. Al obtener mi muestra la tengo que comparar con un estándar. Por eso hablamos siempre de los estándares. Y hablamos también de las farmacopeas, porque las farmacopeas manejan todos los tipos de estándares que se puedan encontrar, ¿no? Y hago mi cuadro comparativo. Muy bien. Monocromador. Artículo principal, monocromador. El monocromador aísla las radiaciones de longitud de onda deseada que inciden o se reflejan desde el conjunto. Se usa para obtener una luz monomática, ¿sí? Está constituido por las rendijas de entrada y salida, colimadores y el elemento de dispersión. El colimador se ubica entre la rendija de entrada y salida. Es un lente que lleva el haz de luz que entra en una determinada longitud de onda hacia un prisma, el cual separa todas las longitudes de onda de ese haz, y la longitud de ese haz se dirige hacia otra lente que direcciona ese haz de luz hacia la rendija de salida, para que me entiendan esto, ¿ya? Partamos de lo básico. Yo les dije: profesor, usted nos dijo de que siempre en un espectrofotómetro se va a medir la absorbancia del principio activo, o cuánto de luz es lo que va a absorber mi principio activo, ¿ya? Y esa absorbancia se refleja en una pantalla que emite el mismo dispositivo. Perfecto, ¿ya? Sabemos lo básico: haz de luz, absorbancia y todo lo demás. Pero en las partes de un espectrofotómetro no solamente es que se encuentre esa lámpara de wolframio de tungsteno y que emite la onda, ¿no? Rayos UV bis, ¿no? No solamente es eso, sino que esos rayos de luz que también se tienen que dividir, se tienen que fraccionar, ¿ya? ¿Mediante qué? Mediante un prisma,
¿no? Al dividirlos, al fraccionarlos mediante ese prisma, mi producto, mi principio activo va a absorber ya ese haz de luz que estoy dejando yo pasar. Por eso ponemos un rango de absorbancia. ¿Se recuerdan? Les dije que era entre 250 y 400. ¿Para qué? Para que ese haz de luz al momento de, ¡fum!, de refractarse pueda absorber mi principio activo. Por eso pongo ese rango. ¿Ya? Ahora, que en los dispositivos hayan espacios, hayan componentes que me permitan la entrada, la salida de las ondas, ya, eso es netamente del espectrofotómetro. Conocimiento netamente ahí. ¿Sí? Entonces, es por eso de que cuando se habla acerca de estos espectrofotómetros, se tiene que nombrar netamente ya el rango a lo cual va a haber la absorbancia. Porque si nosotros estaríamos jugando en el rango de absorbancias, no sabríamos. Si ustedes van y no encuentran ninguna información acerca de la muestra que ustedes van a analizar y van a utilizar un espectrofotómetro y no encuentran la absorbancia, entonces va a ser muy difícil de que ustedes puedan identificar. ¿Por qué, profesor? Porque esa muestra se puede identificar a los 200, como también a los 300, ¿sí? Entonces, es necesario conocer o no el grado de absorbancia de una muestra. Profesor, ¿y todo eso dónde viene? ¿Dónde se encuentra? Si ustedes compran principios activos para poder formular productos farmacéuticos, ya ahí les viene, dentro de toda la información, les viene unas hojas de cuantificación del producto y calificación del producto. ¿Sí? Es como, a ver, como que, es como su DNI del principio activo. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Es que en esa impresión viene detallado todas las características de ese principio activo, desde el color hasta las reacciones, o hasta las posibles reacciones químicas que pueda tener. Entonces, ¿no? Así yo puedo identificar. Por ejemplo, ahora se está hablando hace mucho de preparados magistrales en cuanto en cuanto a la pandemia y todo eso. Se habla netamente de la ivermectina en preparado magistral y seguro ustedes han escuchado acerca de eso. ¿Ya? Para comprar el principio activo como tal, como ivermectina, se tiene que importar. Al importar ese principio activo, me va a llegar con un protocolo, con un protocolo donde se encuentra la calidad del producto, detallada la calidad del producto. Y dentro de esas características que tenga ese protocolo, ahí vienen todas estas cositas que yo le estoy diciendo. Se trabajó con el espectrofotómetro tal, mide una absorbancia de tal, con una pureza de tal, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, en esos protocolos que llegan, ya están todas las características de ese principio activo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, para que ustedes me puedan entender mucho mejor lo que yo les he querido decir. Partes de un espectrofotómetro. La fuente de luz, un colimador, le va a juntar todos los haz de luz que se van a emitir, ¿no? Mediante esa fuente, mediante esa lámpara. Todo eso pasa a un monocromador. Ese monocromador es un prisma. Este prisma divide, ¿no?, las ondas de luz y son obtenidas o son captadas por un selector de onda. En ese selector de onda ponemos la solución muestra, ¿no? Donde se va a generar una absorbancia de la cantidad de luz que yo estoy emitiendo. Y lo que va a restar, la diferencia que va a salir de mi muestra, ya es lo que se va a detectar. Y es lo que me va a marcar. Entonces, ¿se recuerdan que yo les dije de que en ese espectrofotómetro que se tenía ahí
había unos espacios donde estaba el monocromador, donde estaba el colimador, donde estaba el selector, donde estaba el detector y todo ello. Ese trabalenguas de la presentación anterior, entonces aquí está más detallado. Entonces, todo ello ya nos va a ayudar a la identificación y cuantificación. ¿De quién? De mi principio activo. O de mis principios activos. Porque no solamente vamos a correr pues una muestra, vamos a correr varias muestras. Así como también vamos a tener que diluir varias muestras. Muy bien. Compartimiento de muestra. Es donde tiene lugar la interacción con la materia. Debe producirse donde no haya absorción ni dispersión de las longitudes de onda. Es importante destacar que durante este proceso se aplica la ley de Lambert en su máxima expresión, con base en sus leyes de absorción, lo que concierne al paso de la molécula de fundamental, al paso de molécula de fundamental o excitado. Profesor, ¿a qué hace esa referencia ese párrafo? Hace de que cuando en mi muestra va a pasar ese haz de luz, ¿quién va a interaccionar? Vayamos un poquito más profundo, ya no a la muestra. ¿La muestra que contiene, profesor? La muestra contiene principios activos. Muy bien, estos principios activos contienen estructuras químicas. Si me dice que va a haber un choque de moléculas, eso quiere decir que estas estructuras químicas van a reaccionar, van a chocar, van a interactuar con ese haz de luz que yo estoy emitiendo y estos principios activos, esas estructuras químicas van a absorber, ¿no? Y usted dice continúa. O ya saben que continúa, ¿no? Que es la disipación que sale, ¿no? De esa muestra. Es lo que está absorbiendo, por decirlo así. El detector es el encargado de captar la radiación y a su vez dejarla en evidencia para su estudio posterior. Existen dos tipos, los que responden a fotones y los que responden a calor. ¿Cuál era el detector, profesor? El detector era la última porción de mi espectrofotómetro, la última pequeña porción del espectrofotómetro, donde va a detectar ese haz de luz que se encuentra analizado. Y como hemos dicho que va a haber, que son estructuras químicas que van a interaccionar, entonces al interaccionar con la luz se va a generar siempre algunas interacciones de mis principios activos, de mis conservantes, de mis edulcorantes, todo lo que esté dentro de mi forma farmacéutica. ¿Listo? Muy bien. Fotodetectores. ¿Cuál era, profesor, la porción de los fotodetectores? ¿Ya? O selectores de onda, porque también hace referencia a selectores de onda. Por eso les llama fotodetectores. En los instrumentos modernos se encuentran una serie de 16 fotodetectores para percibir la señal de forma simultánea de 16 longitudes de onda, cubriendo el espectro visible. Esto reduce el tiempo de medida y la minimiza en partes móviles del equipo. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Sí? Me quiere decir de que estos haz de luz, estos fotones, van a interaccionar con las moléculas. Al interaccionar con las moléculas, obviamente que va a haber una destrucción, ¿sí? O una alteración de estas moléculas. ¿Por qué, profesor, va a haber eso? Porque estos haz de luz también pueden destruir. ¿Por qué? Porque van a interaccionar con ese principio activo. Por eso hablamos ahí de que responden a fotones o responden a calor. ¿Listo? Muy bien. Celdas, a lo más importante. Son los recipientes donde se depositan las muestras líquidas a analizar. El material del cual están hechas varía de acuerdo a la región que se esté trabajando. Si son de vidrio o plástico,
si se trabaja en la región visible, de cuarzo si se trabaja en la ultravioleta y de cloruro de sodio si se trabaja en la región del infrarrojo. Se caracterizan por tener dos partes correspondientes a los lados ópticos, por donde cruza el haz de luz, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿se recuerdan que yo les dije qué tipo de celdas son? Estas son. Celdas de cuarzo, celdas de plástica y celdas de cloruro de sodio. ¿Cuál es la de mayor importancia, la de mayor pureza, por llamarlo así? Son las de cuarzo. Y una celda de cuarzo está valorizada aproximadamente en cuánto, jóvenes, 450, 500 aproximadamente. Entonces esas celdas de cuarzo son bastante caras, son bastante elevadas. Pero ¿por qué se utiliza ese tipo de instrumentos, profesor? Si tenemos celdas de plástico y pueden ser reutilizables. Porque el plástico, quieran o no, va a reaccionar con ese haz de luz y a la vez también puede impedir que ese haz de luz penetre como debe de ser en la molécula. No porque sea muy fuerte el plástico, sino porque sus características dentro de su composición hacen que la luz no llegue a pasar por esa celda y no interaccione ¿con quién? Con mi principio activo. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de celdas, ¿a qué hacemos referencia? Celdas de espectrofotometría. En primer plano, dos de cuarzo, aptas para el trabajo de luz ultravioleta. En segundo plano, de plástico para la calorimetría, es decir, empleado en luz visible. En óptica de ley Lambert y Beer, también conocida como la ley de Beer o ley de Beer-Lambert-Bourdieu, es una relación empírica que relaciona la absorción de luz con las propiedades del material atravesado. Ya está, hasta acá el entendimiento de lo que es en el espectrofotómetro. ¿Listo? Esta ley, ¿a qué hace referencia? La ley de Lambert-Beer. La cantidad de luz absorbida depende de el tipo de sustancia por la que atraviesa la luz. ¿Qué tipo de sustancia es? Pura o 100% pura, ¿no? De una mezcla, ¿no? Entonces va a depender mucho de la concentración que se tenga en esas celdas de cuarzo. La distancia que recorre la luz. No es lo mismo recorrer un haz de luz de cuánto, pues de 10 centímetros a recorrer de ese mismo haz de luz en una distancia de 10 metros, ¿no? ¿Es abismal la diferencia, profesor? Sí, pero quiero que me entiendan bien correctamente esta parte, ¿sí? Que ese haz de luz tiene que pasar, penetrar a esas celdas para que puedan ser identificados en su totalidad. Muy bien. La concentración de la sustancia. ¿Se recuerdan que yo les dije que esa concentración que se realiza, esa concentración que se realiza ya de ese principio activo, ya el estudio se tiene que ir diluyendo de 50, 75, 25, ¿no? Hasta saber hasta qué disolución es donde se encuentra mi principio activo como tal y puede tener una actividad farmacoterapéutica. Entonces, la utilización, jóvenes, en este caso del espectrofotómetro, para la identificación y cuantificación de principios activos es muy importante. Y me pueden preguntar y me pueden decir, profesor, pero acá usted nos está hablando, no sé, de tipo de técnicas y todo ello, pero eso, ¿cómo yo lo voy a relacionar conmigo? Los que deseen continuar sus estudios y llegar a la universidad, esto lo van a desarrollar casi todos los días de su profesión. Los que pretenden laborar, ¿sí? En un laboratorio, en la industria farmacéutica, en... ¿Dónde más jóvenes experiencia? Ya, ¿dónde más? Ya, los que se quieran asimilar ya a las entes, a las fuerzas policiales, en este caso no netamente la policía también trabaja con ese tipo de identificaciones, pero ¿en dónde son? Lo puedo entender en los laboratorios,
porque sé que tienen que identificar y cuantificar el principio activo. Lo entiendo en el ámbito universitario, pero profesor, en la policía también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que investiga la DIVINCRI, que es la División de Investigación Criminal? ¿No es cierto? Sí, profesor. Ahora, en esa DIVINCRI es netamente todo lo que son crímenes, ¿no es cierto? Continúo. No es un crimen que alguien atente contra su propia vida. Sí. Aquellas personas que se toman campeón, que se toman, estoy dando un ejemplo, jóvenes, aquellas personas que se toman campeón, aquellas personas que los pepean o que se toman o que les hacen tomar benzodiazepinas, ya todo eso, todo ese tipo de sustancias, los que trabajan en el comercio ilícito de drogas, ya, todas esas sustancias químicas se pueden cuantificar. ¿Mediante qué? Mediante el espectrofotómetro. En eso hemos quedado, ¿no es cierto? Por ende, se evita la importancia. Entonces, que ustedes conozcan, sepan cuál es el fundamento, es genial. Profesor, en nuestro curso, técnicas de extracción de recursos naturales. Muy bien. La transformación es el cambio de uno a otro. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos acá? Identificamos. Vemos estructuras químicas. Ahora me entienden por qué yo quería que ustedes me entiendan lo que son estructuras químicas. Porque son esas estructuras químicas las que van a reaccionar ¿con quién? Con los haz de luz que se está emitiendo en un espectrofotómetro. Y con ese haz de luz se va a cuantificar. Muy bien. Ahora, no solamente llegamos a hablar de quién, del espectrofotómetro. También les llegué a nombrar acerca de la cromatografía de capa fina. Esta cromatografía de capa fina me va a poder ayudar a identificar los principales principios activos que se encuentran en las diferentes plantas. Pero ¿cómo, profesor, se va a hacer eso? ¿Con una edición al igual que con el espectrofotómetro? No. Aquí es netamente el extracto obtenido de mi planta y es directamente sembrado en una capa de celulosa, con ciertas características en esta capa. Por ejemplo, ven acá en esta imagen, espérense un ratito, jóvenes, voy a mover esto acá, mejor acá. Ya, si ustedes lo ven, esta cromatografía de capa fina, yo les dije que se trabaja como una siembra. Miren, acá tengo mi principio activo que he aislado, pero voy a identificar qué es lo que contiene este extracto, ¿no? Por ende, realizo la siembra, se le llama así, se le conoce así. ¿Qué es la siembra, profesor? El colocar pequeñas cantidades de mi muestra a analizar en esta cromatografía, en esta capa fina de celulosa. Sí, eso es mi cromatografía. Ahora, ¿qué es lo que me dices? Elección del eluyente. En esta cromatografía de capa fina, ¿por qué se le conoce así? Porque esta lámina que ustedes están viendo en esta parte de la imagen, donde se está realizando hacer la siembra, esta siembra que se realiza, ¿ya? Tiene que desplazarse mediante esta capa. ¿Para qué? Para que dé unos picos de colores como el que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, cuando se dibuja todo eso, pero profesor, ¿y cómo llega a dibujarse todo eso acá? Mediante el eluyente. La elección del eluyente depende del componente a separar y el material en el que se realiza la separación. Para la selección del eluyente puede ensayarse previamente la cromatografía de capa fina en distintos disolventes y una muestra patrón. Siempre jóvenes acostúmbrense a trabajar, ya cuando vean en ese tipo de casos, con una muestra patrón.
con una muestra 100% pura, con una muestra a la cual yo voy a comparar lo que sale, ¿no? En mi cromatografía de capa fina, en mi espectrofotometría. Los voy a comparar para ver qué tan pura es mi muestra o no. ¿Listo? Principales eluyentes en orden creciente de polaridad. Tenemos el éter etílico, el ciclohexano, el tetacloruro de carbono, el acetato de etilo, la piridina, el cloroformo, el diclorometano, el benceno, el etanol, el metanol, el agua y el ácido acético. De aquí, de esta lista pequeña que estamos mirando, ¿cuál es el que está netamente controlado? Es el cloroformo, ¿sí? Entonces, pero profesor, ¿por qué está, no retirado? ¿Por qué está con restricciones la utilización de este principio activo? Porque como se utiliza también en ciencia para la identificación de que en micromatografía de capa fina, ya, obviamente en otra industria se utiliza esto para hacer lo que se le llama como el corte de droga, para que me salga más pura. Voy a cortar esta droga para hacerla más 100% pura. Entonces, ¿qué tienen que utilizar ahí? Tienen que utilizar cantidades de ácido, perdón, de ácido. Deben reutilizar cantidades que permitan a mi muestra recorrer, ¿no? Desde mi punto de siembra hasta el final de mi cromatografía de capa fina. Y a la vez, jóvenes, como les digo, de que estas sustancias son controladas, ya porque ayudan en el corte, disculpe, jóvenes, ayudan en el corte de, de las sustancias, ¿ya? ¿A qué se le llama corte? Para que me entiendan también. Ya, corte se le llama, y es un término que se utiliza casi vulgarmente, ya, al separar. Pero eso es lo que siempre significa separar, sí. Pero en el caso de la industria del, de la marihuana, de la cocaína y todo ello, se utiliza sustancias para hacerla más pura, para separarla. ¿De quién? De todos los otras sustancias que se encuentran inmersas. Porque sabemos que los principios activos de las plantas son una infinidad. Y estamos estudiando qué principio activo es el que tiene una acción farmacoterapéutica. Los alcaloides se conocen como tal. Ya tienen su actividad, ya tienen su efecto, ya tienen todo bien definido. Lo tengo que identificar. Y para eso, ¿qué utilizo? La cromatografía de capa fina. Para aislarlo y separarlo. ¿Mediante quién? Mediante ese componente, mediante ese compuesto. Pero en cambio, en el tráfico ilícito de drogas se utiliza ese compuesto ya para hacer justamente esa separación. Pero ya pues en el caso del tráfico ilícito de drogas, eso ya lo hacen en forma diferente. Muy bien. Compuestos cancerígenos. ¿A qué hace referencia eso? ¿Por qué? Porque dentro de mis diluyentes también encontramos compuestos cancerígenos. ¿Eh? ¿Y quiénes son? En la elección del eluyente influyen varios factores: precio, pureza, volatilidad, presencia de trazas de metales catalizadores. La elección del eluyente se realiza en forma empírica. Hay que estudiar la polaridad del componente y probar con eluyentes cada vez más polares. Tome o toque de la muestra sin aplicar ningún eluyente, aplicando un eluyente poco polar, aplicando un eluyente más polar. Otra técnica para realizar la elección del eluyente consiste en sembrar varias o muchas distintas, en distintas superficies
y aplicar con un tubo o un capilar distintos eluyentes sobre el centro de cada muestra. Esto permite desarrollar cada eluyente radialmente por capilaridad, de forma que se aprecie el eluyente con el cual la separación se realiza de una manera más eficaz. Castellano, profesor, ¿ya? Cuando yo hago mi siembra, ¿ya? De mi principio activo que he extraído, ¿ya? Este principio activo que se encuentra acá, inmerso en esta disolución, va a tener que recorrer esta capa fina, ¿no? Ahí viene lo que significa polar y no polar. Polar, que tienen cargas de diferentes que se atraen. Son polos diferentes, ¿no? Y carga no polar, que quiere decir que son cargas no diferentes, son cargas iguales, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere con una carga polar y una carga no polar. Se supone de que por esta capa fina, ¿ya? Va a recorrer esta muestra que yo estoy sembrando con un capilar. ¿En un qué tiempo? 30, 20 minutos, una hora. ¿Y cómo va a recorrer mi principio activo por esta cromatografía de capa fina? Con un eluyente, con un disolvente, con una sustancia química que lo va a ayudar a qué? A reaccionar mediante esa capa fina y se va a revelar. Ah, ya le entendí, profesor. ¿Usted qué nos dice? Que esta cromatografía en capa fina va a dar cierta coloración en ella de los diversos principios activos que yo estoy encontrando en una planta. Por eso esa técnica de cromatografía se utiliza netamente como identificación de quién, de principios activos. Yo les dije que siempre todo va a estar entrelazado en su aprendizaje. ¿Cómo así, profesor? Que todo, ya jóvenes, que todo va a estar relacionado siempre. Para que esta cromatografía de capa fina pueda dar a ese color característica de los carotenos como está en la imagen, tiene que desarrollarse por esta capa fina mediante un eluyente. Y en esta va a haber esta coloración. Profesor, pero esa coloración es marcada, no es marcada, es diferente, va a depender del principio activo, va a depender de la captación de la muestra, va a depender de las condiciones de almacenamiento. De todo eso, jóvenes, va a depender. Ahora, ¿qué es lo que siempre reacciona? ¿No son estructuras químicas? Sí, profesor, sí son estructuras químicas. Y esas estructuras químicas que se encuentran dentro de los principios activos van a desarrollarse o van a estar en conexión con ¿quién? Con el eluyente. Y el eluyente es aquella sustancia que ayuda a recorrer toda esta capa fina de celulosa. ¿No? Y si no, miren, ¿qué es lo que dice nuestro contexto? El desarrollo de los cromatogramas en capa fina se realiza normalmente por el método ascendente. Esto es, el permitir que el eluyente ascienda por la placa así en vertical en una cubeta por la acción de la capilaridad para conseguir la máxima saturación posible de la atmósfera de la cámara. Entonces, en esta cromatografía, este eluyente va a diluir muy fácilmente, ¿no? Generalmente el eluyente se introduce en la cámara una hora antes del desarrollo y se impregna en las paredes para permitir la saturación de la atmósfera. El tiempo de desarrollo por lo general no llega a los 30 minutos. Les dije 15 a 20. El tiempo de una cromatografía cualitativa suele ser de un par de minutos, mientras que el tiempo en una cromatografía preparativa puede llegar a un par de horas, ¿ya? Dentro de las cromatografías, ¿ya? También hay una clasificación de ellas, ¿ya? Una de ellas es la cromatografía o el HPLC, cromatografía líquida de alta performance, ¿sí?
Ahora, si ustedes piensan que solamente esta identificación de principios activos o esta técnica para aislar mi principio activo solamente es en que coloree, no. Se tienen que hacer unos cálculos también ahí y se les llama RFs. ¿Qué es lo que nos dice? Las placas pueden desarrollarse durante un tiempo prefijado o hasta que se alcance una línea burbujeada en la distancia fija desde el origen. Esto hace para estandarizar los valores de RF. Frecuentemente esta distancia es de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque la placa donde yo voy a hacer correr tiene esa misma distancia o esa misma longitud, ya que parece ser la más conveniente para medir los valores de RF. Después de desarrollar las placas pueden secarse rápidamente con una corriente de aire caliente. Por último, para explicarles esto, ¿ya? Por ejemplo, la mejor posición de desarrollo para el componente es el punto medio entre el origen y el frente del eluyente, ya que permite separar las impurezas que se desplazan con mayor y menor velocidad. El frente del eluyente nunca debe llegar a tocar el borde de la placa, ¿sí? Por eso es que se deja aproximadamente un centímetro del borde de la capa fina hasta mi siembra, hasta la siembra que yo voy a realizar. ¿Listo? Muy bien. ¿Dónde está mi imagen? Bueno, de seguro aparece mi imagen, ¿ya? Localización de sustancias. ¿Cómo así? Los compuestos separados no son coloreados, es necesario revelar la posición de dichos compuestos para que para ello existen dos tipos de métodos. Yo les dije en la anterior presentación, por ejemplo, esta es mi cromatografía de capa fina. He sembrado, le he echado un disolvente, he hecho recorrer ese disolvente por esa cromatografía de capa fina. En mi cromatografía van a aparecer distintos colores. ¿Cómo voy yo a identificar estos RF o estos cálculos que me dice el profesor? Con las distancias que se van a trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, acá me dice, el RF es X entre Y. ¿Y cuál es el X y cuál es el Y? El X, perdón, ya está bien. El X es mi muestra, ya, mi muestra origen, mi muestra estándar, ¿sí? Sobre la cual, mi muestra pura, yo voy a hacer un comparativo con mi otro tipo de muestra que se tiene ahí, en capa fina. Y según a las distancias de los principios activos que se van a ir a encontrar, voy a calcular estos RFs, ¿sí? XA sobre Y, XB sobre Y. RF de A es mayor que RF de B. B es más polar que A. ¿Se recuerdan de que hablamos de las sustancias polares y no polares? ¿Ya? Entonces, en algunos casos, en algunos estudios, se representan con esta forma, ¿ya? Si es más polar si no es tan polar. ¿Listo? Entonces, ¿qué me hace ese disolvente, ese diluyente? Hace correr mis muestras sembradas en mi cromatografía de capa fina por esta hasta llegar a un tope que yo mismo marco, no que vienen marcadas en las cromatografías, sino que yo mismo marco para poder ayudarnos a la obtención de estos RFs, que es una división, ¿no? Entre el X, que vendría a ser la sustancia origen, y el Y, que vendría a ser la otra distancia a la cual yo estoy encontrando. Es un comparativo, profesor, es como un comparativo. ¿Listo? Al terminar de utilizar todo eso, yo voy a utilizar un revelador. Y como ven acá, este revelador es aquella sustancia que me va a apoyar en la identificación de qué principio activo es. Porque yo cuando pongo mi celda, ¿ya? O lo coloco dentro de mi celda para que este oyente trabaje y reaccione con esta cromatografía, tiene que ser netamente cerrado, tiene que ser herméticamente cerrado.
para que se pueda desarrollar. Y después de aproximadamente, exagerando, 30 minutos, recién puedo saber qué es lo que se ha coloreado principalmente en micrometografía de capa fina. Y esos picos, ¿ya? O esos colores que figuran en micrometografía de capa fina son los que yo voy a identificar. Son los que yo voy a desarrollar. ¿Para qué, profesor? ¿Para qué voy a encontrar eso? ¿Para qué lo voy a desarrollar? Para ver qué efectividad tiene o qué, o cuánto es la concentración que se tiene de esa característica en esa planta para poder formular un medicamento en base a una droga. ¿Listo? Muy bien. Pero no me quiero pasar sin explicarles esto. Métodos químicos y métodos físicos. ¿Sí? Existe en la reacción química entre un reactivo, el revelador, y los componentes separados para lo cual se pulveriza la placa con los reactivos reveladores, generalmente se utiliza como reactivo revelador yodo, ¿ya? Que forma complejos coloreados con los componentes orgánicos, con tonos amarillo a marrón. Pero las manchas desaparecen con el tiempo, con lo que es conveniente señalar que que las manchas aparecidas, ¿ya? Que las manchas desaparecidas en otro reactivo revelador bastante utilizado es el ácido sulfúrico. Nos nombra dos tipos de reveladores. Primero, uno en base de yodo y otro en vez de ácido sulfúrico. Profesor, estos reveladores, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es la función de un revelador? Como su propio nombre lo dice, es revelar. ¿Y qué voy a revelar? Voy a revelar cuáles son lo que me está pintando, ¿dónde? En mi cromatografía de capa fina. ¿Qué es lo que me está pintando? Un flavonoide, profesor. ¿Qué es lo que me está coloreando? Un, un fenol, profesor. Allá, hay que revelarlo. ¿Con qué lo revelamos siempre? Con el yodo o con el ácido sulfúrico. ¿Y qué es lo que va a hacer ese revelador? Nos va a revelar, ¿ya? Nos va a revelar lo que figura en mi cromatografía de capa fina. Y voy a saber mediante colores a quién representa. Ah, ya. Entonces ya le entendí lo que es todo referido a la cromatografía de capa fina, a la identificación del RX y del RY, a la identificación de los RFs. ¿Listo? Métodos físicos. El más común consiste en añadir el absorbente un indicador fluorescente, de tal forma que al colocar la placa bajo la lámpara ultravioleta y, dependiendo del indicador y de la longitud de onda, aparecen manchas fluorescentes en las zonas en las que hay componentes. O en otros casos aparece toda la placa fluorescente, excepto donde hay componentes. Algunos compuestos poseen cierta fluorescencia, aunque no es normal, con lo que pueden ser detectados directamente con una lámpara de ultravioleta. ¿Ya? Acá que nos hace referencia, jóvenes, nos hace referencia a la identificación de qué, de los colores que van a ir apareciendo donde en mi cromatografía de capa fina, ¿no? Y al identificar ese tipo de colores, voy a saber de quién se está hablando realmente, o de qué principio activo es el que se está haciendo esa referencia en esta cromatografía de capa fina. Muy bien. Estos son constantes de RF y de RX, de una relación entre distancias. ¿Sí? Sabemos que hemos dicho que se pone aproximadamente casi 1 milímetro de la base. Tengo una imagen de estos jóvenes. Ujú, tengo una imagen. Ya, acá tengo una imagen. ¿Preparación de qué? De preparación de micromatografía de capa fina. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy cortando esta cromatografía de capa fina, la estoy midiendo, aproximadamente debe ser de 10 centímetros, ya dándole 1 centímetro abajo y 1 centímetro arriba. ¿Para qué? Para que hasta ese punto aparezca el revelador o el revelador nos ayude a identificar de qué principio activo es. Y nos debe salir aproximadamente así, una cromatografía de capa fina. Eso quiere decir que, que esa sustancia, esa droga, contiene varios principios activos por el tipo de coloración que se maneja, ¿no? Ahora, yo me olvidé de decirles de que cuando se encierra esto,
herméticamente, ¿ya? Esta, esta cromatografía, ¿qué es lo que realiza? En estas celdas totalmente cerradas, ¿ya? Se coloca, ¿qué? Se coloca mi cromatografía de capa fina. ¿Y qué va a ayudar esta sustancia? A poder, no desplazar todo, sino nos va a ayudar con la identificación y también nos va a ayudar con la predisposición. ¿Qué predisposición, profesor? ¿Qué disposición presenta esta planta? ¿En qué? En su efecto farmacoterapéutico, en su efecto farmacológico. ¿Qué predisposición? Ah, ya. Se supone de que si yo, de toda mi cromatografía, estoy identificando una serie de colores, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Esa predisposición que van a tener esos colores va a ser, profesor, frente a la actividad terapéutica que tengan. Claro. Yo les dije siempre que una planta puede tener un sinfín de principios activos en diferentes concentraciones. Ah, de ahí, ¿qué hacemos? De ahí separamos a ese principio activo, solito, puro. Lo hacemos correr, nuevamente en una cromatografía de capa fina, lo hacemos recorrer y vamos a identificar si es que es igual a mi estándar o si es que no, para saber qué tan pura es la muestra que se tiene y que se maneja ahí. ¿Listo? Muy bien. Ahora, no solamente les hablé de la cromatografía en capa fina, sino también les hice o les nombré ya a la cromatografía que es el HPLC. Este HPLC, ya, que me quiere decir cromatografía líquida de alto desempeño, de alta performance, porque sus siglas son High Performance Liquid Chromatography, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa HPLC. ¿Ya? ¿Qué es lo que utiliza netamente un HPLC, profesor? Es diferente a las otras técnicas. Hemos visto que el espectrofotómetro netamente es haz de luz, absorbancias, clásico. En la cromatografía de capa fina vamos a identificar qué. Vamos a identificar los principios activos mediante colores. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a representar o es lo que va a figurar en una cromatografía de capa fina. Y voy a calcular ¿qué? Los RFs. ¿Y qué vendrían a ser los RFs? Las distancias a las cuales aparecen los colores de los principios activos, ¿no? Con una distancia general, con una distancia grande de 10 centímetros porque es el tamaño de mi cromatografía de capa fina. Muy bien. El HPLC, para que ustedes puedan entender mucho mejor, para mí utiliza las dos técnicas. ¿Por qué, profesor? Porque en una cromatografía de capa fina de alta performance, me va a aparecer igual que en el espectrofotómetro. No necesariamente absorbancias, pero ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer rangos, picos. ¿Se recuerdan cuando estudiamos a los compuestos azufrados, ¿no es cierto? Y les mostré uno que da un ejemplo clásico y dije, en una cromatografía de capa fina se va a medir un pico en un tiempo determinado. En ese tiempo determinado va a aparecer un pico. ¿Y qué es un pico? Es un pico de lectura. A los 25 minutos hay un pico de 0. No, de 2.25. ¿A quién hace referencia a ese tiempo, ese pico? Al principio activo de mm, el ajo. Ah, ya, perfecto. Combina uno. Y dos, si estamos hablando de cromatografía fina y estamos hablando de cromatografía fina o líquida de alta performance, eso quiere decir que ya no va a haber una siembra, profesor. No, porque ahora va a ser una colocación de la muestra directamente con los disolventes adecuados.
¿Cómo así, profesor? Espérenme un ratito y vemos esta presentación. ¿Sí? El HPLC, ¿qué es lo que hace? Tiene un solvente que pasa por una bomba, tiene una zona, ¿ya? Una zona por donde se va a aplicar la muestra y tiene una cromatografía o que tiene una, una columna donde se va a poder recorrer toda esa muestra, ¿ya? Como una capa fina, va a recorrer la muestra con ese solvente, con ese diluyente, y todo esto se va a ver reflejado en un sistema mediante el estudio de picos o de columnas, como algunos los saben llamar, de columnas que aparecen en un rango, en un tiempo determinado, en un rango y en un tiempo determinado. Entonces, eso es lo básico para una cromatografía de capa de alta performance. ¿Qué nos quiere decir? Es un tipo de cromatografía en columna. En él, que por acción de una bomba, una PAM, se hace pasar una mezcla de compuestos o analitos en un sistema disolvente o disolvido, ¿no? Comúnmente conocido como una fase móvil, y la fase móvil pasa a través de una columna cromatográfica, que tiene la fase estacionaria a un flujo específico. La separación de los compuestos ocurre en base a la interacción de estos con la fase móvil y la fase estacionaria. Profesor, ¿cuál es la fase móvil y cuál es la fase estacionaria? Cuando nosotros hablamos, ya, y eso me olvidé de nombrarles, en una cromatografía de capa fina, ya, hablamos de dos componentes, la fase estacionaria y la fase móvil. La fase estacionaria, ya, es la fase donde yo estoy sembrando con mi capilar 50 a 100 veces que mi principio activo. Fase estacionaria. Fase móvil, profesor. La fase móvil es el recorrido que hace el eluyente en la capa fina. Fase móvil. Fase estacionaria. Cuando hablamos en el HPLC o nos hace referencia a que al estudio de la cromatografía que pasa a través de un disolvente, que se inyecta la muestra y todo eso, todo al momento de pasarlo, ¿por dónde? Por esta columna cromatográfica, va a comenzar a analizar los picos que está dejando pasar o que está dejando fluir ya este cromatógrafo. Es como decir, esa es la eh, fase estacionaria y la fase móvil, ¿ya? Entonces, al pasarlo por esta columna de cromatográfica, es como estaríamos hablando de la fase móvil. Ah, ya. Entonces, por eso yo les digo, jóvenes, que estos tres, modelos, por decirlo así, ya tienen siempre una relación una con la otra. ¿Eh? Ahora, pregunta clásica y de cajón. Ustedes me pueden decir, profesor, si estas técnicas que se está utilizando ya tienen una relación, ¿cuál sería la que les he nombrado? El HPLC combina las dos técnicas anteriores, porque todo lo refleja en una computadora, lo que hace el espectrofotómetro. La cromatografía trabaja feliz en su capa, en su fase estacionaria, con la siembra. Porque sé que mi HPLC va a pasar mi disolvente con mi muestra a analizar por este cromatógrafo. Es como decir que es la fase móvil, ¿no? Se va y va a comenzar a identificar en un rango de tiempo, los diversos picos que se puedan presentar. Muy bien. Proceso de separación de la fase reversa. Profesor, fase reversa. Ahora,
que sabemos que es el más popular de cromatografía líquida, esta fase reversa vamos a explorar cómo funciona. A continuación, se muestra un esquema en el proceso de separación. La mezcla de analitos se presenta por puntos azules, morados y rojos, que se introducen de manera conjunta en una columna que contiene la fase móvil. Cuando la mezcla de los analitos mixtos entran en la columna, la fase móvil empuja los analitos con la columna A. A medida que avanza, entran en contacto con la fase estacionaria. Los analitos que tengan una mayor afinidad por la fase estacionaria, puntos azules, serán retenidos más fuertemente y eludirán más tarde en la carrera. Por lo tanto, puede separar los analitos basándose en la intensidad con la que interactúan con la fase estacionaria. ¿Sí? Profesor, ¿se recuerdan? Ya, para hacerlo más entendido esto. ¿Se recuerdan que yo les hablé de las sustancias polares y no polares? Ya. Lo vamos a relacionar con esto, con la fase de separación o fase reversa. Me está hablando de que si pasa un producto, que si no pasa, que si lo puede identificar, que si puede separarlo, si es que no, ¿ya? Es igual que en el comportamiento de las sustancias polares y no polares. Entonces, en ese tipo de sustancias se va a ver si es que hay una atracción o si es que hay una repulsión de sus propios electrones, ¿no? En la fase reversa es lo mismo. Vamos a ver si es que pasa ese haz de luz, cuánto pasa de ese haz de luz, ya, si es que ese haz de luz puede reaccionar con ese principio activo, ¿no? Y todo eso puede, mediante el diluyente, puede recorrer y pintar cada zona de micromatografía de capa fina para que se pueda identificar. En la fase reversa a veces habla del cambio en los componentes. De un componente polar a un componente no polar. ¿Eh? O a ver, ¿cómo les digo? Del proceso de la fase reversa. Ya. Si nosotros vamos a hacer pasar una sustancia grasosa, obviamente que mi capa fina tiene que tener una cierta adherencia, ¿no es cierto? ¿Por quién? Por la grasa, porque vamos a hacer pasar una sustancia grasosa, ¿no? Para que pueda recorrer normalmente. En cambio, si voy a hacer pasar una sustancia líquida y tengo una capa grasosa por donde lo voy a hacer pasar, ¿recorrerá fácilmente? ¿Se podrá identificar? No. Entonces tengo que cambiar mi fase estacionaria para darle el sentido a la identificación de mi principio activo. Ahí viene lo que son compuestos polares y no polares. La misma relación que se pueda manejar ahí. ¿Listo? Muy bien. Justo. Procesos de separación de la fase reversa. El proceso de separación, analitos, fase móvil. Fase estacionaria, cuando se quedan. Y en esta fase estacionaria es donde se va a originar los picos de identificación. ¿De quién? De mi muestra a analizar. Esta fase estacionaria es como mi cromatografía en capa fina, donde se va a evidenciar, donde se va a evidenciar todos los colores que yo tenga en mi estudio de mi planta. La única diferencia es que mi cromatografía puede identificar estas distintas fases, a qué longitud no están apareciendo, a qué tiempo están apareciendo y representarlas directamente, ¿dónde? Directamente en la computadora de este HPLC. ¿Sí? Ahora, mire, ¿qué es lo que me dice mi cromatografía?
En la cromatografía líquida, la fase móvil es un líquido que fluye a través de una columna que contiene a la fase fija. La separación cromatográfica en HPLC es el resultado de las interacciones específicas entre las moléculas de la muestra en ambas fases, móvil y estacionaria. Interacción. A diferencia de una cromatografía de gases, la cromatografía de líquidos de alto rendimiento, de High Performance Liquid Chromatography, no está limitada en la volatilidad o la estabilidad térmica de la muestra. ¿Mm? ¿Se recuerdan que yo les dije que la temperatura juega un papel muy importante en el almacenamiento, en la conservación de nuestros principios activos? ¿Sí? Se supone de que cuando nosotros vamos a hacer un extracto, vamos a hacer una separación de mis principios activos con cualquier método de extracción, ¿ya? No va a ser una temperatura controlada, porque va a ser una temperatura ambiente, ¿sí? Ahora, se supone de que para que haya esa estabilidad de mi principio activo, de mi molécula, tiene que haber justamente, y redondeando la idea, estudios de estabilidad de moléculas. ¿Para qué, profesor? ¿O con qué finalidad? Con la finalidad de poder controlar que en mi cromatografía de capa fina o en mi cromatografía de alta performance no existe ningún vacío, ninguna separación. ¿De quiénes? De mis principios activos. Dentro de mis parámetros normales. Dentro de mis parámetros que yo estoy analizando. Entonces, mi HPLC me ayuda a justamente a poder trabajar con una cantidad mayor de muestras, ya a no estar evidenciando que en mi fase estacionaria tengo que hacer una siembra, sino al aplicarlo directamente en una máquina. Y este es justamente un HPLC. Profesor, ¿y acá dónde está la fase móvil y la fase estacionaria? Obviamente la fase estacionaria está dentro del HPLC, porque es donde va a ocurrir la identificación de los principios activos. Y la fase móvil viene a ser desde la utilización de estos solventes, que normalmente son solventes industriales y comunes, ¿ya? Que van a, que se van a juntar con mi muestra a analizar, ¿ya? Con mi muestra a analizar para ver de qué principios activos estamos hablando. ¿Y qué es lo que me va a figurar en la computadora? Son estos picos. ¿Mm? Y con el estudio de estos picos yo puedo saber de qué principio activo es el que estamos hablando o que estamos identificando en esta muestra. ¿Mm? Muy bien. Por ejemplo, acá he encontrado una imagen bien, bien interesante. ¿Sí? ASP, GLU, ASN, SER, GLIN, GLI, TAUR, CABA, ALA, ¿qué son? Son aminoácidos, ¿no es cierto? Sí, son aminoácidos. Y lo estoy estudiando, lo estoy analizando mediante un HPLC, mediante el estudio de los picos. Wow. Perdón, jóvenes, perdón, se salió ahí. Me quedé, se quedó pegado con mi dedo acá en la computadora. ¿Ya? Entonces hago el estudio de quién, de mis aminoácidos, ¿ya? Y comienzan a figurar picos mediante el HPLC. ¿Qué me investiga? El tiempo de retención, el área y la altura. Es la relación que sale. El área, la altura, ¿sí? Y el tiempo de retención. A los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 25 minutos. ¿Mm? Por ejemplo, yo tengo un estándar
donde figura, eh, ¿quién? A ver, serina, ya con aminoácido. Y me dice que su pico debe figurar a los 15, 16, entre 15 y 18 minutos de haber inyectado mi muestra. ¿Eh? Entonces yo recorro, preparo mi disolvente, preparo mi muestra que voy a analizar, inyecto en el HPLC que se encuentra ahí y a ese rango de tiempo tiene que figurar un pico. Y un pico similar a mi estándar. ¿Cuál es mi estándar? Serina, un pico. A los 15, a los 16, a los 17 aproximadamente, en un pico de serina. Entonces sí estoy hablando netamente, o sí estoy encontrando ya serina dentro de esa muestra. Profesor, ¿tiene algo que ver, como dice acá su imagen, el área, la altura y el tiempo de retención? Sí, porque va a variar de la concentración que se tenga de ese principio activo. Este es un estándar normal. Es un estándar que se utiliza dentro de las farmacopeas. Pero esos estándares, ¿cómo los llevamos a nosotros al estudio de ahora? La identificación del área bajo la curva y mediante la altura. Podemos relacionarlos con la concentración que se tiene de un principio activo, de un metabolito primario. ¿Ya? Entonces, esta técnica de acá ya es más moderna. No de última generación, pero la identificación y el apoyo que se da para el estudio de principios activos es pues muy bueno. ¿Mm? Listo. Muy bien, jóvenes. Se pasa volando el tiempo. ¿Ya? Eh, en algunas indicaciones, ¿sí? Sé que el curso se está poniendo un poquito más fuerte, ¿ya? Porque de eso también se trata, ya a medida que vayamos desarrollando todas nuestras actividades, ¿ya? Lo que les voy a pedir es que tengan bastante concentración, que repasen sus diapositivas anteriores, que estudien, ya no solo que las repasen, sino que las estudien, que lean libros, ¿sí? Que encuentren un trabajo, una tesis y que la comiencen a leer al respecto para poder entender ese diversos temas, ya que estamos tocando nosotros. Obviamente que si es que yo les digo que si estamos hablando de espectrofotometría y van a encontrar un libro donde dice identificación de plantas, si no tiene ninguna relación con lo que estamos viendo ahora, entonces obviamente que esa lectura no nos va a ayudar mucho. Ya, les di un libro ya para que hicieran la consulta. De ese libro yo me guío siempre. Ya, es un estupendo libro, es el Brunento, ¿sí? Entonces, ahí se encuentran bastante, tiene otra clasificación diferente a la que yo he encontrado, a la que yo estoy trabajando ahora, ¿ya? Pero es un libro base de referencia. ¿Ya? En cuanto a las técnicas y todo ello, ahí siempre nombra que a la cromatografía, ¿ya? Yo en mis años de estudio, ¿ya? Hemos desarrollado bastantes técnicas de cromatografía, por no decirles en su mayoría, ¿ya? Para que yo les haga este comparativo que he hecho de estas tres técnicas, ¿ya? Obviamente que las he tenido que estudiar y leer y también estar en práctica con esas técnicas, ¿ya? Y justamente con qué motivo, con el motivo de hacerles ese cuadro o esa comparación, ¿ya? Obviamente que en mi experiencia, yo les diría que la cromatografía de capa fina de alta performance, ya para mí es la más adecuada. No solamente por lo que no solamente por lo que les he dicho, ¿sí? Sino que es más completo. Para mí parecer, me entrega información más completa. El espectrofotómetro me ayuda, sí, en cuanto a la absorción y todo ello. ¿Ya? Pero es una identificación más, ya, a mi parecer, a mi entender, ya, más para absorbancias, más para netamente todo lo que es químico, ¿ya?
En cambio, en el HPLC, ya que es una técnica que se sigue utilizando hasta el momento, ya me da una información más precisa. No digo que la de espectrofotómetro no lo sea. En el ámbito químico, en el ámbito de la ingeniería química, en el ámbito de la química analítica, sí, funciona. Pero en nuestro ámbito de farmacia, ya la más que se acerca a la identificación y a la concentración y a la identificación y a la cualificación y a la cuantificación de principios activos es el HPLC. ¿Ya? Entonces, sé que estas técnicas, ya por lo que les he descrito, me han prestado quizás más atención a mí que a leer la presentación. Lean la presentación, ya, para que complementen lo que yo les he explicado, ya, y igual revisen ahí siempre sus lecturas. ¿Listo? Entonces, muy bien. Jóvenes, si tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud, algo referido a nuestro curso, ya, normal y gustoso siempre en poderles responder ello. Ya. Ahora, otras indicaciones en lo que están digitando sus preguntas, los que tengan. Ya, por favor, no se olviden su marcaje de su asistencia. Ya, eso, estudiar. Ya, y por último, las recomendaciones de siempre, ¿no? Que estén atentos ya al cronograma que se va a sacar para sus evaluaciones finales, ya, con todo ello, ya, para que vayan estudiando, porque solamente tenemos este mes, porque recordemos que es a finales del mes de agosto y la primera semana del mes de septiembre, ya. Y las indicaciones de que siempre se les da a ustedes, ¿no? Que por favor estén también al día en el pago de sus pensiones para que no hayan dificultades para poder rendir sus exámenes y sus evaluaciones. ¿Listo? Muy bien, a ver. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, ya no carga la plataforma. Ya, a ver. Creo que es el problema del internet. Muy bien. En el caso de la asistencia, ustedes ya saben de que eso lo ve netamente el profesor Juan Carlos. ¿Sí? Si a mí me lo comunican, como les dije siempre, y como siempre se los voy a repetir, ya, yo lo tengo anotado. Sí, yo lo tengo presente. ¿Estamos? Pero quien me pasa el reporte final de ello es el profesor Juan Carlos. ¿Sí? Entonces, si tiene inconvenientes con el marcaje de su asistencia, entonces eso lo tiene que revisar con él. Porque yo le voy a pedir el informe a él. Y él nos va a mandar el informe, obviamente, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacerle un seguimiento jóvenes a ello. Me lo avisan perfecto, o sea, yo lo tengo presente. Yo sé que usted ha venido ese día, ¿no? Entonces, el profesor Juan Carlos debe decir, no, sí hubo problemas, profesor, ese día sin, ya su asistencia ya está regularizada. Ah, ya, perfecto. Pero si el profesor Juan Carlos no me pasa ninguna nota, ningún informe al respecto de ello, entonces yo doy un buen de que eso ya se solucionó o que sencillamente pues no hubo ningún inconveniente ahí. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, por favor, jóvenes, que en la primera fase ya hubo bastantes inconvenientes con ello. Les dije que lo revisaran igual, salvo que una o dos compañeras suyas creo que tuvieron una inasistencia, pero que sí marcaron. Ya, entonces ahí es donde yo quizás entro a tallar, ¿ya? Entonces, pero de ahí todos estuvieron con su asistencia normal. Entonces tengan cuidado con eso. Ya, y como les dije, jóvenes, y les vuelvo a repetir, ya, estudien. Si la primera fase he tenido la consideración por los diversos inconvenientes que se ha presentado, ya, en cuanto al examen, ahora no. La nota que me saquen es la nota que va a su promedio, es la nota que va a su promedio de fase. Entonces, su asistencia, como yo les dije, es su apoyo. La asistencia es una asistencia obligatoria, es como si ustedes asistieran al instituto.
Entonces, esa asistencia ahora es igual acá. Si yo veo la participación de ustedes en su asistencia, allá, perfecto. Pero no es una nota, como lo hicimos en la primera fase. No tiene que ser una nota. Y como les digo, tienen que estar atentos a todo lo que se les brinda, ¿ya? Y a todas las indicaciones que aparecen en el aula virtual, ¿sí? Entonces, netamente va a ser su examen, ¿sí? Entonces, les dije siempre, les llamé a la reflexión después del examen, después de ver las notas que me sacaron, o las notas que sacaron, ¿ya? Entonces, yo no entiendo por qué no sacan. Yo no les dejo trabajos, ¿sí? Primero porque los trabajos para mí serían un control C, un control B. ¿Qué esfuerzo habría hacer en un control C, un control B? Que lo hagan a mano, profesor. O lo podemos hacer a mano, profesor. ¿Qué trabajo? ¿Qué esfuerzo de su mano? Al escribir, al pasar, todo eso. Para mí el trabajo que ustedes tienen es el estudiar, el repasar. Si tengo dudas a la siguiente clase le preguntaré al profesor. Eso no lo entendí, le preguntaré al profesor. ¿Sí? Entonces, esa es la mejor manera de la cual ustedes pueden aprender y desarrollarse. Como les dije, su carrera después de que terminen el instituto ya es netamente de ustedes. ¿Sí? Entonces, por favor, eso de la asistencia, yo lo tengo presente, regularícenlo siempre con el profesor Juan Carlos. ¿Sí? Entonces, trabajémoslos como lo hemos venido trabajando en la fase pasada. Lo tengo presente ahí con ellos. ¿Sí? Pero que esta vez el examen sea todos los temas realizados en clase virtual y siendo los temas específicos con su tiempo adecuado. Ya. Muy bien. Miren, eso de los, de los temas, ya, yo he tenido quizás unos pequeños ahí inconvenientes. ¿Por qué? Porque yo avanzo temas extensos. Entonces, y si me dicen de que solamente tengo que hacer, entre comillas, 5 preguntas, o 7 preguntas, o 8 preguntas, de los temas que yo avanzo, entonces tengo que reducir. Al reducir eso, ustedes tienen que estudiar más. No estudiar más cantidad, sino estudiar más concentrado, en dominar un tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijeron de que el tiempo era muy, muy poco tiempo, que muchas preguntas, ¿no? Entonces, era un tire y jale, ¿sí? Entonces, por eso les recomendé y les dije, por favor, jóvenes, estudien, estudien, pregunten si tienen alguna duda, algún inconveniente. Ya han visto cómo es mi metodología, cómo yo pregunto, ¿ya? Si uno que va a dar su examen se concentra solamente en su examen, solito lo resuelve, ¿sí? Temas específicos y puntuales. Ahora no estoy dejándoles muchas lecturas para que ustedes lean como en la fase pasada, si se darán cuenta, ¿no? Entonces, netamente es a lo que se presenta en las diapositivas y no solamente en sus diapositivas, en lo que ustedes también lean. Si ustedes leen, agarran cualquier, una tesis que encuentren en internet, lean al respecto del tema, van a leer, van a tener dudas. Ah, acá tengo una duda, la anotaré. La anotan, jóvenes. A la siguiente clase, profesor, termino el tema. ¿Hay alguna pregunta? Profesor, del tema pasado usted habló acerca del HPLC. Ya, sí, sí, hablé acerca del HPLC. Tengo una duda. Yo encontré una tesis de tal que se presentó en un trabajo, ¿ya? Y se evidenció que el HPLC no era tan útil para la identificación de flavonoides. ¿Por qué? Porque en los flavonoides se ve de que hay presencia de bastantes, en las plantas que contienen tienen otro tipo de sustancias que interfieren ya con la identificación de los flavonoides. Y leí de que, que el HPLC no era tan importante como la cromatografía de capa fina, que sí me evidenciaba en esa muestra que se realizó, los RFs que usted nombró, ya que no sé muy bien ello, ya que quiero que me explique más, ¿no? Y sobre los colores que figuran y aparecen en una cromatografía. Ah, perfecto, bien.
Estudiar. Yo no digo de que estudien 5, 6, 7 horas, que le dediquen el tiempo que ustedes vean por conveniente. Yo sé que muchos de ustedes trabajan y estudian. Mis felicitaciones para ellos. Yo sé que muchos de ustedes solamente estudian y trabajan en ello, en el estudio, en desarrollar su carrera, merecido por ello, porque tienen el apoyo de sus padres. Entonces, esto se trata de hacer un trabajo así engranado, a la par. Sus profesores, sus docentes, son la guía. Ustedes van a formarse el conocimiento. Nosotros los vamos a guiar. Les vamos a decir, sí, no, por este camino. No, mejor presenta así, preséntalo de esta manera, mejor haz esto. Ah, y ustedes van a encontrar el camino adecuado. Entonces, mis temas que yo, que yo presento, porque el curso lo amerita, ya, ya es así, son extensos. ¿Sí? Si tuviese un curso que no necesitaría mucho expandirme, genial. O sea, les puedo tomar una pregunta de dos, tres sesiones, porque, o sea, así lo amerita. Sí, pero por lo que fue del curso, por lo que es este curso, por lo que para mí representa este curso, que es muy importante, ya, y todos los cursos lo son, obviamente, ya, pero hay unos cursos que sí nos van a ayudar en nuestra carrera profesional. Entonces, este es uno de ellos. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a las preguntas específicas, yo, todo, para mí es todo, porque todo tiene relación. Y yo siempre he tratado de decirles, todo tiene una relación, jóvenes, todo tiene relación, absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, tengan siempre presente ello. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra inquietud? Somos ¿cuántos participantes? Somos 12. Ujú. Me preocupa bastante lo de su compañera. Y solamente ella me dice que no puede marcar la asistencia, nada más. O sea, los demás compañeros sí pueden, o sea, sus demás compañeros sí pueden marcar la asistencia. Revíselo, por favor, ¿sí? A ver qué está sucediendo ahí. Ya, muy bien, a ver. Somos 12. Dos somos 10. 10 de 15. 10 de 15 matriculados jóvenes. Bueno, muy bien, jóvenes. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Gracias por la atención brindada el día de hoy. Como siempre, les he de decir y les he de invocar, cuídense bastante, ¿sí? Utilicen siempre su mascarilla, lávense las manos correctamente, ya, y no traten de juntar o de estar donde hay bastante gente, porque es ahí donde todos están contagiándose nuevamente. ¿Listo? Entonces, muy bien. Gracias, jóvenes, por la atención brindada. La presentación la voy a subir. Sé que las últimas presentaciones no las he subido a tiempo. Disculpen por ello. He tenido inconvenientes, algo laborales y de mi trabajo que me ha impedido un poco subir el tema de las presentaciones. Pero ahora sí, terminando la presentación, terminando la sesión del día de hoy, las voy a subir directamente a la plataforma para que las puedan tener. Ya la otra ya la subí, ya revísenlo por favor, ya de ambos cursos, de ambas materias que estamos llevando, ya lo subí, revísenlo por favor ustedes también, ya, y nos vemos en la siguiente sesión, en la siguiente semana. Cuídense bastante, jóvenes, y muchísimas gracias por la atención brindada. Hasta la siguiente presentación.